Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a otro video más. En este video les voy a mostrar cómo es que yo chequeo la compresión a mi camión Volvo D13. Para eso necesitamos unas cuantas herramientas, digámoslo así. En este caso necesitamos la computadora con el cargador y el conector de la computadora hacia la computadora del camión aquí. En mi caso, yo tengo la computadora con el programa oficial de la Volvo. Yo poco a poco me fui comprando la computadora, los conectores y el programa para poder leer los códigos del camión. En este caso no es que el camión tenga problemas ni nada por el estilo, pero es bueno chequearle cada cierto tiempo si tiene algún código X o si la compresión de los cilindros está bien. El programa que tiene esa computadora te permite chequear eso. Les voy a mostrar en este video cómo es que se hace. Y entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Pues este es el cargador de la computadora. Un cargador que es de la entrada 12 volt hacia la computadora. Lo conectamos aquí y ponemos la computadora en un lugar donde podamos apoyar. Y conectamos al cargador de 12 volt. Y abrimos la computadora. Y la encendemos. Entonces aquí tenemos el conector de la computadora hacia el camión. Este conector yo lo compré y tiene diferentes entradas. En este caso, esta es la de 9 pines redonda. Pero las hay de diferentes, las hay cuadradas. Y cada camión tiene una entrada diferente. Esta y la cuadrada son las más comunes. Pero mi camión lleva la redonda. Entonces, conectamos esta otra parte. Y esto se conecta a la computadora mediante un puerto USB. Y conectamos aquí al camión. Y por el momento es todo. Entonces ya ahora tenemos que abrir el chucho. Para poder que la computadora chequee los códigos y demás del camión. Tiene que tener el chucho del camión abierto. Y ya estamos listos para chequear los códigos. Aquí hay varias preguntas. Esta pieza es un poco cara, la verdad. Cuesta alrededor de los $800 con los conectores. Y la computadora también es cara. Esta es una Panasonic CF54, un Touchbook, que tiene un microprocesador Core i7. O sea, para que este programa corra, la computadora tiene que ser bien potente, porque si no, no corre. Yo intenté cuando compré esto, conectar la pieza a una computadora, un Core i5, y no funcionó, porque no tenía los requerimientos necesarios. Necesitas una computadora bien potente y comprar, por supuesto, el programa que escanea los códigos. En este caso yo tengo el Test Tool, que es el programa de la Volvo. Yo pago una membresía por esto. Cuando tú lo adquieres cuesta alrededor de los $700, 700, 800, no recuerdo bien. Y después tienes que pagar una membresía anual de $200 para poder mantenerlo. Ese no es el único programa de escanear. Hay muchísimos programas y hay quizás hasta mejores, ¿sabes?, para escanear. Pero este es el que tengo yo porque me sirve para el Volvo, que es el único tipo de camión que tengo yo. Y entonces, pues perfecto, así puedo chequear el camión cada rato y sé las cosas que tienes y demás. ¿Cómo se entra al programa? Después que tú lo activas, que ya las personas del Test Tool te ayudan a entrar y demás, pues es simple. Vas a tener un usuario, como cualquier otra aplicación, un usuario y una contraseña. Pones ese usuario, esa contraseña y ya vas a entrar al programa automáticamente. Cada cierto tiempo él te va a pedir que conectes la computadora a internet como para que coja las nuevas actualizaciones y demás. Pero por ejemplo, hoy tú básicamente, si tú lo tienes actualizado, tú puedes entrar en una manera que se llama World Offline, que es que no trabajas con internet, sino que trabajas sin tener acceso a internet.
pero cada cierto tiempo te va a pedir que te reconectes a la central del sistema para que él actualice, ¿ok? Así que yo ahora voy a saltarme esta parte, voy a poner el usuario y mi contraseña y los voy a ver dentro ya del programa. Ok, luego de que abrimos, ya ponemos el usuario y la contraseña, pues esta es la primera pantalla que nos sale y es explicándonos todas las cosas que tienes que tener en cuenta para usar este programa. Solamente le damos en Yes para continuar y empieza a cargar los códigos, el chasis que pronuncian en este caso, que es que la computadora del camión no es la que trae original porque se le cambió. Y como ven aquí, la computadora está leyendo la data. Cuando eso pasa, estos dos bombillos se ponen. O sea, este es que está enviando los datos hacia la computadora. Este proceso puede tardar un poquito porque no es un programa tan rápido, no hace las cosas tan rápido, pero solo es esperar. Cuando ella carga te dice que entres el número de orden. En este caso, casi siempre en los talleres se pone el número del camión que estás trabajando o algo así. En mi caso voy a poner el 011, que es el número de mi camión, y vamos a poner que vamos a empezar. Aquí me dice que si quiero conectarme a la central, que es en este caso conectarte a la central del programa de Test Tool. Yo voy a trabajar offline, no voy a conectarme, pero si tuvieras internet en la PC, pues puedes ponerle que sí. Pero yo voy a poner en este caso que no. Dice que es un Volvo Truck y le voy a poner que es la versión de eléctrica 3. UN. Entonces está leyendo, ya leyó. Ahora vamos aquí donde dice diagnóstico para que nos dé los códigos que... Ok, luego de que damos en diagnóstico, nos carga todos los códigos que tiene actualmente activos el camión. En este caso se trata de lo que tiene que ver con el ABS y esas cosas. O sea, no es nada que tenga problemas el camión ni nada por el estilo. Entonces ya vimos que no hay códigos que nos puedan preocupar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a hacer a lo que vinimos, que es a comprobar la compresión que tiene el camión. Para eso venimos aquí a Test, a la parte de Test. Él empieza, por supuesto, a leer todos los parámetros para hacer un test. Esto es bien importante. El test que vamos a hacer es de saber la compresión que tienen los cilindros. ¿Ok? Entonces es bien importante que se lea y que se sepa cómo hacer. Para hacer este test, el camión no puede estar frío. El camión tiene que estar, ya haber alcanzado la temperatura normal que él trabaja, y después de eso es que se puede hacer el test. Nunca hagan ese test antes de que el camión tenga la temperatura adecuada, porque si no, los parámetros que va a dar no van a ser los que en realidad, o sea, no van a ser reales, no van a ser los que en realidad tiene el camión. Ok, ya nos cargó. Una vez que nos carga, nos va a dar para hacer test en diferentes lugares del camión. En este caso vamos a la parte de motor, engine. Vamos a donde dice engine nuevamente, y aquí está el test que dice Cylinder Compression Test. Le damos doble clic y empieza a cargar para hacer este test que le pedimos. Le decimos que sí, que efectivamente es un motor Volvo. Nos dice, o sea, siempre nos da como las precauciones y lo peligroso de hacer las cosas que hace esto. Le decimos que sí, que leímos y estamos de acuerdo.
y ya estamos listos para hacer el cilindro, la prueba de compresión de los cilindros. Nada, vamos a aprovechar antes de empezar a hacer la prueba para decirles que recuerden, si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle like al video, suscribirse y compartir este contenido con alguien que ustedes sepan que le va a gustar o que lo necesitan. Ayuda muchísimo, la verdad, a seguir creciendo esta comunidad. Ok, una vez que estamos en esta pantalla, solo tenemos que darle al botón de Start. Nos va a salir este icono y lo que nos dice es que tenemos que activar como si fuéramos a arrancar el camión. Y lo dejamos hasta que nos diga el icono. Ven, ahí sale ya la compresión que tiene nuestro camión, que en este caso está bien porque tiene 100, 100, 98, 89, 95 y 95. O sea, el icono cuando te sale tienes que darle a la llave hasta que el icono se quite. Así es como se hace la prueba de compresión, pero nunca se guíen por la primera prueba. Por eso, ¿ya vieron cómo salió esta primera? Vamos a repetírsela, vamos a hacerla nuevamente para saber si los parámetros están así mismo. Obviamente las pruebas estas no son exactas y nunca va a salir un número perfecto, pero tiene que seguir en el rango. Cuando uno de estos cilindros está con una compresión baja, pues simplemente estas barritas no van a aparecer en verde, sino que va a aparecer en rojo. Vamos a darle nuevamente. Nos vuelve a salir el icono y volvemos a hacerlo mejor. Y si ven, está casi parecida, 100, 94, 100, 90, 98 y 89. La compresión está bien. Nada, recuerden que es importante estar pendiente del camión, porque estos camiones trabajan muchísimo y necesitan que uno esté pendiente a ellos para no tener problemas en la carretera. Así que nada, solo quería mostrarles en este video cómo se hacía la prueba de compresión. Obviamente cuando le damos a la llave, el camión nunca va a arrancar, porque no es para que arranque, sino es para hacerle la prueba de compresión. Así que nada, espero que este video les guste y les sirva de utilidad. No soy experto, quiero aclarar, no soy experto en esto del test tool y de la programación de computadoras, de los camiones, ni demás, pero tengo un mínimo básico de conocimiento respecto al tema. Así que si necesitan ayuda con respecto a algo de este tema, me pueden dejar ahí abajo en los comentarios y ya saben, trataré de ayudarlo en todo lo que pueda. Así que nada, a mí solo me queda despedirme de ustedes hasta un próximo video y recuerden, un saludo y bendiciones.